Hola queridos amigos, acá estamos en una nueva transmisión en vivo, en esta oportunidad iniciando un programa, iniciando el primer capítulo de un programa que fue frustrado la semana pasada debido a pérdida de señal, así que no pudimos llevarlo a cabo tal como lo habíamos anunciado, pero ya estamos listos ya para comenzar. Espero que la señal por favor nos ayude esta vez. Sé que hay colapso, sé que todo el mundo está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, pero bueno, eso es la idea, que podamos entregarles a ustedes, nuestros seguidores, ¿cierto? Algo de nosotros, una experiencia, un conocimiento, algo que pueda resultarles de ayuda. Y entonces nació este programa que la verdad es que nació hace mucho tiempo atrás, nació hace bastantes años, yo creo que por ahí por el 2013 o 14 probablemente, nació por lo menos la idea. Esto era para un programa de televisión y finalmente no se llevó a cabo el proyecto, ni siquiera lo armé como proyecto. Y ahora con esto de la pandemia, ¿cierto? Del confinamiento, se me ocurrió un día retomar, como muchas veces lo he hecho, retomar proyectos anteriores, pasados, y nació esto que se llama el Tarot Entrevista A. Así se llama. Porque la idea es que vayamos entrevistando a diferentes personajes, personas conocidas, personas de pronto no tan conocidas también, que tengan algo que entregarnos, algo que darnos. Entonces la idea de este programa es que sea el tarot el que proponga temas, el que haga preguntas. Yo le voy a poner voz nada más, pero la verdad es que mi idea es dejar que el tarot se exprese y que podamos navegar por sus imágenes, por sus misterios y encontrarnos con nuestras propias imágenes, experiencias y misterios también, porque el tarot es un fantástico espejo de autoconocimiento. Voy a invitar a nuestra amiga de hoy, voy a invitar a pasar a este estudio virtual a nuestra invitada de hoy, terapeuta, escritora, periodista en primer lugar. No sé qué es en primer lugar ya. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, Valeria? Hola Álvaro. Hoy día nos resultó, así que feliz. ¿Cómo está la señal hoy día? Bien, Qué bueno, porque bien. nuestros amigos están ahí esperando. Sí, mira qué bien. Les Bueno, estaba contando, parece que tú estabas escuchando, ¿no? ¿Nos estabas exacto. viendo? Sí. Ah, ya. Porque estaba contándoles un poco lo que nos pasó la semana pasada y de qué se trata esto que vamos a hacer. Bueno, frente a la pregunta del huevo y la gallina, la verdad que esta cosa de ser multidisciplinaria permite cualquier cosa, da lo mismo. Hoy día mi energía está puesta casi enteramente a ser terapeuta energética y al proyecto Mirada Maga, que es la revista, y Mirada Maga, que es la editorial de libros, donde yo escribo, y otros autores también como tú, que han Claro. escrito en la editorial. Así que Perfecto. esas son mis tres patas en el fondo, ¿no? Como por ahí. Genial, porque la idea de este programa es que nos conectemos con la multidimensionalidad de el entrevistado, ¿cierto? Porque uno tiene tantas facetas, entonces la gente te puede conocer a ti en algunas, pero hay otras que a lo mejor se le escapan. Por ejemplo, hay una faceta de fotógrafa por ahí. Vamos a hablar también de eso, ¿no? Mira, yo les estaba contando a los amigos en qué consiste esto, por qué el tarot entrevista. Les estaba contando que yo voy a intentar desaparecer y ser solamente la voz del tarot, pero también voy a estar presente porque vamos a comentar ciertas historias que tenemos incluso en común, vivencias por las cuales hemos pasado los dos y experiencias que hemos tenido en este camino donde nos encontramos, un camino que se juntó en algún momento. Qué bonito eso Exactamente. cuando se juntan los caminos, los intereses, ¿viste? Entonces, eso fue lo que pasó acá. Y vamos a partir con una carta entonces al azar. Yo tengo acá mi tarot, que Ya, lo voy a barajar, perfecto. y vamos a dejar entonces que el tarot nos lleve a algo. Mira, apareció la primera carta del tarot, que El tú la mago. conoces muy bien, claro, porque una de tus facetas también es ver el tarot, ¿cierto? Exactamente. Por 20 años vi el Entonces, tarot de full también. ¿ves? Te va conociendo la gente entonces de a poco. Mira, el mago, tú sabes que es la primera carta del tarot. Nuestros amigos también, los que conocen la baraja, sabrán.
La primera carta del tarot, la número uno, tiene el número uno ahí arriba. Entonces es un inicio, es un comienzo. Qué bueno que haya surgido esta carta al iniciar esta entrevista del tarot. ¿Por qué? Porque al ser el número uno nos remite a los inicios. Y aquí me gustaría que nos uniéramos en este inicio. Yo recuerdo que el año, no me acuerdo el año, a ver, el año tiene que haber sido el año 2013, 2013. 2013, sí. 2013. Yo recuerdo que el año 2013, después de haber ganado la primera temporada de Psíquico, ¿cierto? Ya estaba en televisión porque yo partí un año antes. Yo pedí algo, hice mis rituales, concentré mis energías, mis pensamientos, mis intenciones. Me acuerdo haber encendido una vela y yo pedí una entrevista para la revista Uno Mismo. Yo lo que quería en ese momento, y hace tiempo que lo quería. Y le quiero contar a nuestros amigos que mágicamente el mago, usando el nombre de la carta, mágicamente se produce un encuentro porque llegas tú y me ofreces una entrevista en la Uno Mismo porque tú trabajabas en la Uno Mismo. Fue, Exacto, y algo que tú no sabes a es ver, que casi todas las entrevistas que yo he hecho en mi vida, que no son pocas, y sobre ujú, todo los últimos 7 u 8 años, es que yo también, así como tú prendiste tu velita, yo en un estado meditativo dije, ¿a quién quiero conocer? ah, Y de mira, ahí, exacto, entonces cuando uno tira esa frase, esa pregunta al universo, me llegan imágenes, me llegan sensaciones y me apareciste tú y yo dije, Álvaro Sotti, sí, el tal, ya, pues hay que ubicarlo. Así que la magia funcionó por los dos lados, por los dos lados. Claro. por los dos lados. Y lo más lindo de todo fue que no te transformaste en un entrevistado más, sino que de ahí nació una amistad profunda hasta el día de hoy. Claro que Así sí. que venía la magia. Dime, ¿tú crees, Valeria? Parece que sí por lo que estás diciendo. Yo te conozco también, pero cuéntales también a los amigos. ¿Tú crees en esas sincronías? ¿Tú crees que si alguien está, por ejemplo, teniendo la intención de comunicarse con otra persona, queriendo comunicarse, ¿se puede lograr eso? ¿Tú crees que hay un emisor y un receptor que se encuentran en algún momento? ¿Que La puede ser verdad, posible? sinceramente, Álvaro querido, por muchos años yo creí en la sincronía y los últimos 10 años yo vivo en sincronía. Para mí Perfecto. no hay ninguna duda de la sincronía. Y eso se aplica en todo, pues en todo ámbito de cosas, porque de alguna manera lo que era una creencia en un comienzo, porque me hacía mucho sentido lo que hablaba Jung, por ejemplo, hay cineastas que también en sus películas dan a conocer esto, como Kieslowski, que este director polaco, que en la película exactamente Ruch, la trilogía que hizo de los tres colores, esto en los Ah, años sí. 90, en Ujú. Ruch esa película prácticamente muestra puros encuentros sincrónicos. Entonces yo en esa época yo decía, qué lindo, qué ganas de estar en este mundo de la sincronía. Y de repente empecé a vivir, y lo digo abiertamente, a vivir en sincronía porque aprendí a vivir en sincronía cuando me di cuenta que si somos seres de energía y yo enfoco mi atención en algo, tiene que haber una respuesta, no queda en el vacío, no queda en el Claro. vacío. La gente a nivel popular habla de casualidades. Las casualidades no existen bajo ningún punto de vista para mí, son informaciones que están ahí y se encuentran, es como dices tú, hay un emisor y un receptor. Entonces, eso es muy esperanzador, sobre todo en esta época de pandemia, porque si uno conecta consigo mismo y comprende que esta sincronía es real y no es una creencia, puedes intencionar una meta, puedes intencionar un sueño y Exacto. estás mucho más cerca de llegar a materializarlo. Y eso es precioso vivirlo. Entonces, ocurre en la vida cotidiana hasta las cosas más claves, más importantes, pero por ejemplo, todas esas cosas que yo decía cuando chica,
eh, oye, justo estaba pensando en ti, me llamaste. Justo estaba pensando en ti, no te veía hace 10 años y me encuentro doblando una calle. O sea, sin ir más lejos, una anécdota preciosa de un amigo que vive en la selva del Amazonas, el Amazonas peruano, un lugar que yo he visitado y que amo mucho ese lugar. Y me acuerdo que estaba en mi consulta en ese minuto en Providencia, cerca del metro Pedro Valdivia, y me acuerdo profundamente de él, de este amigo, y empiezo a pensar en él intensamente, en qué estaba, cómo estará, etcétera. Salgo de la consulta, Antonio Velet, doblo por Providencia y él viene en sentido contrario y nos vemos a las 9 de la noche, día X. Era insólito, insólito. ¿Qué fue eso más que sincronía? Él necesitaba algo de mí, porque después lo ayudé terapéuticamente, y yo estaba acordándome de él intensamente. Ahí hay una sincronía, eso no es una casualidad. ¿Te das cuenta? Claro que sí, claro que sí. Mira, yo he escuchado algo muy bonito, me estaba acordando recién, algo que dice, lo que tú buscas, te busca a ti. Es muy bonito porque, claro, según mi cosmovisión, que ha sido construida con experiencias, con cosas que he leído, etcétera, estamos todos conectados. Aún en un nivel que es un nivel más sutil, un nivel más espiritual, todos estamos vinculados, todos somos uno solo en el fondo. La humanidad, como digo yo, ¿eh? Somos la Exacto, humanidad. De hecho, eso está muy presente ahora porque ahora nos salvamos como humanidad, no nos salvamos como seres individuales. Entonces, por fin estamos comenzando a lo mejor a romper esa ilusión de que estamos separados, de que estamos divididos, pero es un constructo, eso es una mentira en el fondo, un mito. Entonces, exactamente. qué bonito esa frase que quería compartir yo, lo que tú estás buscando te busca a ti. Claro, porque las energías se atraen, porque a otro nivel ya existe esa unión, entonces, en el fondo es casi como un reencuentro, sea, que, no sé, que yo esté buscando una vocación, que esté buscando el número de una revista trazada, o esté buscando una persona, por ejemplo. Ahora puede que de pronto no se produzca el encuentro por diferentes motivos, que algo lo evite, que las mismas personas sin querer lo eviten. Yo cuando chico jugaba un juego con mi hermana, donde yo la ¿Ya? llamaba a ella con el pensamiento. Yo estaba en mi pieza y era con un libro. Yo tenía un libro de parapsicología que traía unos ejercicios de control mental y yo la llamaba ahora, o sea, la llamaba a ella y esto lo incluí yo en la novela. Hay unos personajes que hacen ese juego. Y de pronto llegaba mi hermana. Entonces, y yo le decía, ¿por qué viniste? No sé, me decía. Entonces, de alguna manera es eso, ¿no? Creo yo. Exactamente. Sí. Yo Valeria, creo que, sí, dime, dime. cuéntame, cuéntame, ¿no? No, es que yo Adelante, por siento favor. que si tuviéramos los ojos, nuestros ojos físicos pudieran también ver este mundo invisible, estaríamos viendo que son puras conexiones luminosas entre uno y otro. Y eso que Sí, dices tú de que esta pandemia nos llevó a que muchos estén comprendiendo de que estamos unidos y no somos individuales, individuos parcelados, y claro. separado, es muy potente porque hay puras lucecitas que nos están uniendo a unos y a otros. Eso quería terminar de comentar. Sí, ya lo creo también así, ¿cierto? Mira, Caro Aguayo está comentando recién ahí, no hemos saludado a nuestros ¿Ya? amigos, ya los vamos a saludar. Caro Aguayo decía, eso pasa, decía. Entonces ella tiene experiencia, tal vez lo ha comprobado, dice, eso pasa, lo está afirmando. Y Roxy dice, me suele pasar. ¿Eh? Ella también dice que Maravilloso. le ha ocurrido, claro. La Bueno, idea aquí es hay que se amigos lo que nos están permitan, saludando. Ah, que se lo permitan, que se lo permitan, que se lo permitan, que ¿cierto? que exploren a jugar como jugabas tú con tu hermana para darse cuenta que esto es real, no es una creencia. Claro, son diferentes mundos los que hay de alguna manera, son diferentes grados de conciencia, son diferentes aspectos de uno, pero finalmente todo eso es uno solo, es parte del todo, son fragmentos del todo, según lo que yo creo ahí. Laura Es, Negrete nos dice, son casualidades. Bueno, es una interpretación también, puede ser, ella lo puede ver de esa manera, ¿sí? Pero yo creo que nadie puede negar que de pronto hay ciertos acontecimientos, situaciones que escapan de la casualidad, ya no tienen que ver con casualidad. Son muy increíbles, son demasiado sincrónicos.
Es muy hermoso cuando uno, por ejemplo, está en búsqueda de algo, ¿no? En alguna búsqueda de sentido, por ejemplo, y si te pones a ver, a observar, escuchas la canción que tenía que ver con lo que estabas sintiendo, o abres un libro y te dice el mensaje que es coherente a lo que tú estás pensando, o prendes la tele y dicen algo. O sea, yo recuerdo a los veintitantos que me la pasé jugando, yo creo, 2 años en eso. Todo lo leía así, todo lo leía, no Ya, podía leer, claro. no leía nada normal, toda la realidad la leía como las metáforas de, como en algún minuto conversamos, leer entre líneas la realidad. Justamente, Y leer entre líneas. Claro. es hermoso porque te das cuenta que esta aridez con la que viven muchos en la vida no es tan árida, o sea, está por lejos de la aridez porque está llena de riqueza, llena de tesoro, y hay que permitirse atravesar ese muro, atravesar esa ilusión y conectar con esto que estamos hablando. Claro que sí. Sí, a mí me hace mucho sentido eso. Yo igual que tú, he vivido una gran cantidad de situaciones sincrónicas que, como te digo, escapan a la casualidad. Ya no se les puede denominar casualidad. Tal como tú dices, uno de pronto está pensando en alguien, esa persona aparece, o una canción que te la recuerda, pero a veces es increíble, para quedar para adentro, ¿no? Pero qué bonito, o sea, ahí está la magia de la vida también, ahí es donde todo se entrelaza, esa especie de tejido que hay debajo, lo hemos hablado cuántas veces hemos nosotros hablado por teléfono, yo te cuento así, me dices tú, claro, y mira, y sincrónicamente estaba yo haciendo lo mismo. Esas son nuestras conversaciones Exactamente. para que la gente sepa. Mira, yo tengo una Claro, experiencia a que ver, no le he dicho, jamás le he dicho públicamente la oportunidad de contarlo, ya que que bueno, me llegué como a psicopatear con la historia, porque, bueno, obviamente yo con el tiempo fui desarrollando también esta sensibilidad de captar un poquito más allá de lo físico, pero en esa época, también en los 90, no tenía para nada claro si tenía esta capacidad o no, sino que jugaba, como contaba hace un rato, me puse a jugar, a leer todo entre líneas. Y de repente, esto no sé exactamente cómo supe que era así, pero ocurría que había una canción que si yo la escuchaba azarosamente en la radio, yo sabía que venían buenas noticias. mira, Entonces, por ejemplo, me encanta, ya, sí, entonces, como un yo sabía código que que tú tenías. exacto, y de repente Ya, surgió. Pero el tema fue, y ahí me quedó la escoba, cuando me doy cuenta que había una canción de las malas noticias. ya. Esa experiencia fue tan, ya parecía loca, la verdad, porque de repente yo, por ejemplo, figuraba en una fiesta y al otro día, por ejemplo, me iba a juntar con el chico que me gustaba y yo estaba en la fiesta, sonaba la canción, yo era capaz de saltar Ah, metros ya. para apagar la radio, porque yo quería salir con el chico el otro día y sabía que esa canción me estaba diciendo que no iba a resultar. Y bueno, ¿qué ocurría el otro día? Que esa persona me decía, hoy me enfermé, no nos vamos a poder juntar, o se suspendió tal. Y bueno, pasó tanto, tanto, tanto que la verdad es que llegaba a sufrir cuando escuchaba la canción mala que le puse. Y una canción cualquiera, ojo, no, ni siquiera el Sí, contenido es una canción en inglés que no la quiero ni recordar para no echar a perder esta me conversa. imagino. Sí, Pero tuve en algún minuto decir, yo en esa época hablaba al mundo invisible, yo le llamaba, en vez de decir Dios o maestro, yo decía el comando de Dios. Así les puse. ya. Entonces un día me acuerdo rezando así al comando de Dios, y le digo, por favor eliminen el poder que le di a esa canción porque ya no aguanto Ah, más, porque me tiene los nervios de punta. Y se disolvió la magia, ya la puedo escuchar y no sé que no pasa nada. Así que, pero imagínate a lo que puede llegar esa intencionalidad de algo en el fondo. mira, preguntémosle a la gente ahí si nos puede contar alguien si ha tenido alguna experiencia así rápida, rápido, una frase, una experiencia con música.
Pues yo también tenía una experiencia con música, recuerdo ahora una, tal vez he tenido otras también, porque igual yo tenía unas sincronías en realidad con músicas bien locas, creo que te he contado algunas, pero esta que me acordé ahora por lo que tú estás contando es que hace varios años atrás, ya el año 99, 2000, por ahí, recuerdo que me juntaba con un grupo de amigos, íbamos a bailar, llenábamos el auto, qué sé yo, de gente, nos íbamos de carrete, y después al regresar íbamos a dejar siempre a un amigo a su casa que quedaba en Vitacura. Y cuando íbamos entrando por la calle, que me acuerdo que la calle era Crepúsculo, me acuerdo siempre de eso, vamos entrando por la calle Crepúsculo, en la radio del auto comienza a sonar If You Leave Me Now de Chicago. Y Valeria, yo no sé cuántas veces lo fuimos, y amigos también, no sé cuántas veces lo fuimos a dejar, 10, 15 veces a lo mejor, pero las 15 veces sonaba la canción de Chicago cuando íbamos entrando. Y no era siempre la misma hora, era aproximada, pero y era así como íbamos en el auto, a ver, escuchemos, y todos hacían entonces en silencio, y empezaba. Tum, 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 tum. Increíble. Entonces, yo creo que por ahí hay algunos amigos que también tienen sincronías con eso. Pero Historias mientras como... los amigos ahí, ¿sí? Sí, eso, sigo contando nomás. Ya. Eso pasa acá en estas transmisiones, porque de repente se desfasa, entonces uno habla encima del otro, suele ocurrir. Pero mientras los amigos por ahí nos cuentan alguna historia que pueden haber tenido con música, ahora yo saqué otra carta y salió la emperatriz. Me gusta mucho esta carta, hay que ponerla de moda. Eh, ya se está poniendo de moda, que bueno, de alguna manera se está poniendo de moda, porque esta carta, ¿cierto?, tiene mucho que ver con el poder femenino, ¿eh? Es el emblema de lo femenino, y de lo femenino muy conectado para mí, según mi estructura del tarot, muy conectado con este plano. Es como el poder femenino material, concreto, ¿eh? No tal vez como la luna, que es otro aspecto de la feminidad. Entonces salió esta carta, la emperatriz. Eh, Cuéntame, como también esto es la creatividad, ¿qué te pasa a ti con la creatividad pero a un nivel femenino? Lo que lo femenino puede crear, que supongo que puede tener de pronto alguna diferencia con lo que lo extremadamente masculino podría generar. ¿Eh? Es una idea que se me ocurre ahora. A mí un poco lo que me surge que haya aparecido esa carta es que yo creo que estuve mucho rato viviendo como la sacerdotisa. Ya, Y la claro. sacerdotisa, de alguna forma, está ahí como esperando, sabiendo, pero esperando su momento, esperando atreverse a materializar, como dices tú. Y la emperatriz en creatividad implica que la creatividad no solo tiene que ver con una creatividad artística, sino que la creatividad de ser. Entonces, cuando uno se conecta, y en mi caso personal, siento que mi último, desde que nos conocimos, en el fondo, cuando nos conocimos nosotros, yo estaba justo en esa transición de un cambio en 180 grados, en el fondo, de dejar de responder a ciertos deberes ser, responsabilidades, un peso encima espantoso, y para llegar a ser la emperatriz, que podría ser mi lugar hoy día, hubo dolor, hubo confusión, hubo cuáles son mis herramientas, cuál es mi fuerza, de qué voy a engendrar, qué estoy engendrando. Para mí la emperatriz tiene mucho que ver con lo fértil, y lo fértil es la amistad, lo fértil son relaciones humanas, es tu trabajo, y es la creación a nivel como artístico. Entonces, siento que la emperatriz es que la mujer, o sea, tanto como me pasó a mí, que le puede pasar a muchas mujeres que nos están viendo, es que es permitirse engendrar el sueño. Es como comprender que sí tenemos esa libertad de elegir en qué lugar vamos a ocupar en el mundo, qué lugar voy a ocupar en la vida. Y ese lugar tiene que ser creativo. Y esa creatividad es desde la confianza, en el sentido de ¿qué es más importante? ¿El juicio del otro a que encuentre fea mi creatividad?
la crítica del otro que me dice qué me creo yo, que ando de creativa por la vida, o mi necesidad legítima como existencia de crear lo que yo vine a crear. Ajá. Entonces siento que lo bonito es tomarlo desde ahí, o sea, más que lo bonito es como el desafío de poder tomar lo que legítimamente tenemos derecho a crear nuestros sueños. Y esa carta permite ese espacio de gestación, de paciencia, de ilusión en cuanto a una esperanza profunda, de colores, de sentirte vivo, y de dar el paso para parir tu sueño. Fíjate que me gusta mucho lo que dices. A mí me gusta esto de pensar en la creatividad femenina. A ver, voy a explicarlo como lo veo yo, que también las palabras femenino, masculino, que nos están quedando chicas ahora, porque ya nos dimos cuenta que también que son constructos, que estamos obedeciendo un constructo y que ya está caduco y que hay que ampliarlo. Entonces, por ahí adopté, porque lo escuché, esto de los términos cóncavo y convexo, ¿no? Claro, como esa hendidura interior y ese otro aspecto que es hacia afuera, ¿cierto? Es externo. Y tú mencionas la papisa y la emperatriz. Importante esa secuencia de la papisa, para los amigos que no conocen el tarot, es el número 2, y la emperatriz, que es más activa, es el 3. Entonces tú te refieres a eso de gestar, ¿cierto? Una idea, algo creativo, y luego darlo a luz. Y me gusta a mí ordenarlo así como, más o menos como tú también lo fuiste comentando, contando ahí, porque en la papisa se produce este silencio que dices tú, ¿ya? Claro. Claro, y que la idea no es permanecer en ese silencio, porque yo creo que ese fue el error también. Todo fue como llevando a la mujer para que permaneciera en ese estado silencioso, ¿no? Donde algo externo la tenía que despertar, casi como los cuentos del príncipe, donde duermen eternamente hasta que llega el príncipe y le da el beso, ¿no? Entonces, pero si lo vemos de una manera más, digamos, más constructiva, siguiendo con la idea más sana, ¿cierto? Este espacio de silencio es un espacio muy cóncavo, muy femenino, que es de gestación. Es el espacio en el cual se produce esta gestación, el silencio, la oscuridad, para luego, en la emperatriz, emerger en una obra creativa, ¿cierto? Entonces, creo que todos, hombres y mujeres, tenemos que tomar conciencia de esa previa que hay a la respuesta que siempre nosotros damos, al análisis que hacemos, ¿cierto? En el tarot yo lo veo, la gente extiende cartas de tarot cuando está aprendiendo a leer cartas e inmediatamente trata de proyectar significado. Pero ¿dónde está esa hendidura, ese espacio femenino en el cual yo entro en ese silencio y comienza algo a gestarse interiormente? Pero en ese estado receptivo, como una mujer que le da la bienvenida a un alma que se va a gestar dentro de ella, que va a ser un hijo que va a tener. Entonces creo que todos deberíamos de practicar ese estado previo, que es de silencio, vacío mental, me vacío, quedo vacío para poder gestar algo nuevo y darle forma. Y después entonces lo expreso. Una idea, una idea que se me viene. Sí, en el fondo hacia lo que planteas tú, lo que estoy entendiendo desde ahí, tiene que ver con evitar lo impulsivo por impulsivo, o sea, no se trata de materializar. Que es puramente masculino, es puramente masculino, así como lo puramente femenino se podría quedar en la inactividad, en la eterna gestación, pero está ese impulso, ¿eh? Claro. Conviven en nosotros, son aspectos nuestros, a eso voy yo. Exactamente, exactamente. Entonces, y también es súper interesante de que esa papisa, también, que evidentemente es un lugar que lo puede, como lo decíamos, lo puede ubicar, no tiene que ver con el género, es un lugar que lo puede ubicar un hombre o una mujer. Y esa papisa está demasiado tapada, está llena de cosas, llena de pesos, y la emperatriz está un poquito más liviana. Entonces también yo insisto que ahí hay un concepto que se une a la confianza.
porque efectivamente la papisa puede quedarse en ese estado cóncavo de engendrar de alguna manera, pero termina tan tapada, hay tanto argumento para que no, tanto argumento para no parir, que se puede quedar ahí. Y lo bonito es el otro proceso, que es más despejado, te muestras más, sabes quién eres, engendras, permite que crezca la barriga en el fondo y viene el parir que, no sé, porque ahora me nace tan fuerte hablar de parir porque algo es tan impactante porque es tan doloroso físicamente y eh, es tan extremo al dolor también, pues tan amoroso, es tan hermoso. Entonces, yo creo que, ¿sabes por qué creo que se me está ocurriendo situarme ahí? Porque estamos en Chile y Chile tiene que parir. Ya suficiente, ya suficiente. Entonces siento que tanta gente tiene tanto miedo al dolor de parir que se queda ahí estancado y lo deja para después o simplemente no se acerca a ese espacio. Y ya es hora de parir los chilenos que somos, pues quiénes somos, ya es como tenemos que sacar esa voz, tenemos que manifestar quiénes somos. Y nos vamos a dar cuenta que éramos mucho más de los que creíamos, volviendo un poco a esta cosa de la conexión invisible en el fondo, que no éramos individualidades separadas. Entonces, no sé, creo que me fui en volada, pero es interesante. No, y yo creo que nos hemos olvidado de quiénes somos. Nos hemos olvidado de quiénes somos y de pronto por eso también la vida nos pone en una situación donde es como, vuelve para la casa, enciérrate un rato. Entra en la papisa de nuevo porque no hiciste tu papisa, entra en la papisa para después salir, pero con una conciencia de que estoy gestando una conciencia nueva. Mira, justamente, estoy gestando una conciencia nueva. Exacto. A ver, vamos a pasar a otro tema porque te voy a llevar al tema laboral. ¿Ya? A tus actividades, a tu trabajo, a tus profesiones, tus oficios. A ver, vamos a ver qué sale acá. La torre. ¡Oh! Mira, a ver, mira, pero además que se me ocurre al tiro una pregunta, fíjate, que puede hacer esta carta perfectamente. Porque esta carta tiene mucho que ver, ¿cierto?, con construcciones que nos quedan, de pronto nos asfixian, nos quedan medias angostas, ya chicas, caducas, y entonces hay ahí una liberación, una desestructura que se produce. Y lo que se me ocurre preguntarte a través de esta carta, o a partir de este diseño, de esta carta, es, ¿has sentido tú alguna vez que dentro de un escenario laboral, dentro de una actividad que has venido desarrollando, te estás asfixiando y necesitas salir de eso y entrar en algo nuevamente más natural o más natural, mira, más cercano a tu naturaleza? A eso me refiero con más natural para ti. ¿Te ha pasado eso? Absolutamente sí, porque de hecho fue... Yo creo. Tiene que ver un poquito con eso que te comentaba antes, que cuando nos conocimos yo estaba en plena transformación a oscuras, y el trabajo que tenía antes era un trabajo estable, y yo trabajaba como periodista en Chile Actores. Y trabajar en Chile Actores, para mí, cuando yo llego ahí, yo digo, por fin llego a algo cercano a las cosas que me interesan, porque era luchar, en el fondo yo era la encargada de comunicaciones de el tema de los derechos de transmisión de derechos de autor, de actores y actrices. Pero ya estando ahí, que yo, la Valeria de antes juraba que ahí iba a estar feliz, tranquila. Recuerdo perfecto fumarme cigarro en el patio diciendo, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y no era porque el lugar en sí mismo, ese trabajo, estuviera mal ni nada, no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con lo que tú acabas de decir.
finalmente no era mi naturaleza. Yo juraba que era mi naturaleza y no era mi naturaleza. Entonces, después de ese trabajo, se termina ese trabajo y yo apuesto a la independencia y a buscar mi camino verdadero. Es como bueno, lo hemos conversado en algún minuto, me tiré a la piscina y había 2 centímetros de agua, me saqué la mugre. Me saqué la mugre. Casi morí. ¿Y por qué casi morí? Porque en ese minuto había negado tanto mi naturaleza que estaba súper confundida, no sabía cómo partía. Además, yo soy mamá sola, tengo una hija, era romperle la estructura de estabilidad a mi hija, que me da yo decía, ¿qué culpa tiene mi hija de mi rollo? Entonces se provocaron todas las cosas había y por haber, sociales, familiares, personales, individuales, hasta que, bueno, yo dije, hay que confiar en ese llamado de la selva interno, en el fondo. Y lo hice, obviamente tuvo ciertos costos, pero no me arrepiento para nada de esos costos porque lo que soy hoy fue a partir de haber roto esa estructura, haberme permitido escuchar mi naturaleza. Hubo momentos de pobreza incluso, o sea, recuerdo perfecto en algún minuto que unos amigos me llevaban comida para la casa, ¿cachai? Y mi familia me miraba de afuera, nadie se involucró, no hubo apoyo, los amigos me decían, vale, tú eres súper fuerte, vaya a salir de esta, y yo estaba en un caos, fue muy difícil, pero yo creo que por lo mismo hoy día, que me dedico mucho a ser terapeuta y ayudar a otros, trato de impregnar, yo creo que en mis terapias, el tema de la valentía, porque si yo estoy cerca de un paciente que está haciendo esta transición, ya sé cómo impregnarlo de herramientas, ya puedo ayudarlo a distinguir herramientas. Yo lo hice a ciegas absolutas. Y fue lo que fue ya, y fue un aprendizaje, obvio me hubiera encantado que hubiera sido un proceso más amoroso, no lo fue, pero acá estoy yo y no me morí, y por el contrario hoy día soy una mujer plena, feliz, austera, porque me gusta la sencillez, pero en el fondo respondo a mi naturaleza. En un minuto vivía en pleno centro de Ñuñoa, cerca de la Plaza Ñuñoa, dejé todo eso, me vine a vivir al campo, a oscuras, hice muchas cosas oscuras, pero había una cosa interna que era demasiado fuerte, y eso escuché todo el rato. Yeah. Como que eso te condujo, esa fue la señalética. Claro. Esa fue tu guía, claro. ¿Y qué me ayudó mucho como herramienta cotidiana? Meditar. Sí. Me puse a meditar, y meditar significa para mí quedarte callado, que tu ego se quede callado, que tus dolores se queden callados, y que algo pase a partir de eso, y de pronto empiezan a pasar cosas, y empieza a pasar un poco esto que yo me siento en la libertad de decir, que lo que hablamos antes, yo hoy día vivo en sincronía, y no es una creencia, porque después de ese proceso de meditación, que meditaba religiosamente todos los días, se transformó como lavarme los dientes, era una necesidad meditar. Empecé a aprender a manejar mis emociones, pues. Empecé a aprender a manejar mis pensamientos, que no se me activaran los miedos, los terrores, las frases que me habían dicho, o lo que fuera. Eso es una herramienta que a cualquiera que esté viviendo situaciones complicadas hoy día, es la puerta. Ese silencio, volvemos a la papisa, ese silencio permite una futura gestación. Y en el caso mío, hoy día, lo que yo hago es lo que yo soy. Antes era lo que yo creía que era un trabajo. Yo iba al trabajo,
Hoy día yo no voy al trabajo, hoy Claro, día yo sí, soy, ¿se entiende? sí. Tú Entonces, estás disfrutando lo por que ahí. estás haciendo, está, porque claro, lo estás haciendo desde una verdad interior. Es lo que tú crees, es lo que a ti te gusta. Sí, Es lo que es mi coherencia, o tu sea, corazón. yo ya no hay vuelta atrás. A lo que Sí. llegué es que ya no doy vuelta atrás, es de aquí para adelante, es otra cosa ya. Mira, voy a sacar otra carta vamos a seguir con lo mismo. Tenemos la estrella, y en la estrella hay una mujer que está vertiendo un líquido, ¿cierto? Que tiene unas ánforas. Una Bueno, carta bonita porque hay mucha conexión también, ¿cierto? Está conectado con el firmamento, con la naturaleza, los árboles, el agua que está acá. Muy linda, además que tiene el vientre abultado, da la sensación que está embarazada, que está dando a luz, a lo mejor está rompiendo aguas ahí, como se dice. Ella está entregando algo. Mm. ¿Qué entregas tú? ¿O qué, oh, o qué deseas entregar? Eh, a través de tu trabajo, a través de tus recursos, de tus herramientas, de tus conocimientos, tu a ver, sanación. yo creo que lo que finalmente, lo que intenciono, si lo ponemos con esa palabra, es sanación. Yo sé que está súper manoseada esa palabra por distintas cosas, ¿no? Pero es sanación, pero no es sanación de una enfermedad. Ok, No busco sanar enfermedades. Busco que la gente, la gente se va a sanar si está en su camino. Para estar en su camino, las personas tienen que saber quiénes son. Para saber quiénes son, tienen que escuchar su naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, sí, en esa vuelta, la sanación es el resultado de ser tú mismo. Si eres tú mismo, todo pasa. Si estás en tu lugar, en tu camino, todo pasa. Y así como a nivel terapéutico que lo puedo desarrollar, finalmente mis relaciones humanas, de amistades, van como en la misma línea. La revista apunta más o menos lo mismo en el sentido de rompe paradigma, entregar como medicina, como me decía alguien el otro día, entregar medicina frente a un medio de comunicación que tiene 5 años, que es gratuito, que es la vocación de todos los autores que están ahí y que pueden permitirle a alguien prender la sí, luz interna y encontrarle sentido a su naturaleza. Los libros también. Los libros apuntan no solo un tema de transmitir información o compartir información, sino que buscan también, quieran o no, que el otro tocar al otro inspirándolo, entusiasmándolo, ayudándolo a su curiosidad, a sus propias búsquedas. Entonces, finalmente, cuando digo sanación, es, tiene que ver con esa vuelta, tiene que ver con mi idea y mientras más tú seas, mientras más respetuoso seas de tu naturaleza, vas a estar sano. Y a eso apelo. Yo soy un ayudante a que el otro se reconozca y esté en su camino. A eso me dedico. sí. Me hace me mucho dedico. sentido y yo creo que eres muy consecuente porque te he visto haciendo eso. Contémosle a la gente lo que tú haces porque tú eres periodista, ¿cierto? Pero también te has dedicado ya, bueno, ya bastante tiempo a los temas de sanación, ¿cierto? Varios años ya que tú estás dedicada a estos temas relacionados con la sanación, pero últimamente has desarrollado un método de sanación, ¿cierto? Que es ADABA. A ver qué nos Es puedes contar ahí rápidamente para que la gente tenga una idea de qué es y cómo también se puede atender contigo, por supuesto. Bueno, la terapia daba fue como una especie de regalo también dentro de estas búsquedas. Eh, la terapia daba es un método, como dices tú, creado por una doctora chilena, Sofía Vera, y por esas sincronías de la vida
conocí a una persona que hacía esta terapia, me llamó mucho la atención, y yo llevaba mucho tiempo entrevistando a muchos terapeutas, muchos sistemas terapéuticos, algunos me gustaban mucho, los aplicaba para mí misma, para mi propia búsqueda, pero sin querer, cuando descubro esto, sentí que me hacía pleno sentido. Es sanar, es un método energético, mis manos son mi herramienta porque puedo captar el campo energético, pero de alguna forma es transformar o ayudar a movilizar el inconsciente a través del campo energético, pero no bajo esta estructura de poner energía o algo así, sino que directamente lo que descubre, en el fondo, el proyecto que levanta o esta terapia que levanta Sofía Vera es que el campo energético tiene estructuras, y esas estructuras son nuestras creencias, nuestros lazos que nos van bloqueando y que explican por qué no llegamos a las metas o sueños a los cuales queremos llegar. Bueno, voy a resumir. Entonces, bueno, a través de esta terapia, que es como operar tu inconsciente, de alguna manera voy ayudando a las personas a que se encuentren a sí mismos, encuentren sus verdades que permitan modificar el problema en cuestión, ya sea laboral, ya sea sentimental, familiar, vocacional, etcétera. Yo en la práctica me di cuenta que todos teníamos una herida matriz, y esa herida matriz generaba el problema o en lo laboral, o en la salud física, o en lo sentimental, etc. Una vez sanada esa herida matriz, ya la persona ya está encaminada totalmente en su camino, valga la redundancia. Bueno, ya eso me dedico, lo bonito de esto es que, bueno, fui desarrollando, o sea, al acercarme a esta terapia, florecieron o explotaron en el fondo todas esas capacidades que estaban súper ocultas. Entonces tengo la capacidad de percibir a través de mis manos emociones, creencias, pensamientos, etcétera, y además canalizo información que es clave también para el proceso terapéutico. Ahora que estamos online, me confirma algo que ya había aprendido años antes por mi propia experiencia, que la energía no tiene tiempo ni espacio. Entonces ocurre algo muy mágico. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando son pacientes nuevos o que están llegando online, les digo, bueno, ahora viene la ciencia ficción, porque en el fondo tú estás allá, yo estoy acá, pero yo intenciono que estás acá y yo trabajo sobre tu holograma energético. Y da lo mismo si está, porque tengo pacientes que están en Berlín, en Hamburgo, en Australia, en Barcelona. Yo con ellos me permitió que ahora con pandemia no tenga problemas con alguien que vive en Santiago. Pero no existe el tiempo, ni el espacio, y eso es maravilloso. Entonces se puede trabajar muy bien con los pacientes a distancia, no hay ningún problema. Por un tema humano, es muy rico estar en físico porque uno abraza también, uno quiere a sus pacientes y está ahí, ¿no? Pero en cuanto a lo práctico, no hay ningún tema con la distancia. Mira, hay una persona ahí que quiere ubicarte. ¿Viste? Le gustó mucho lo que estás hablando acerca de esto. A ver, se me fue el nombre. Asadasach. Mira, a mí me cuesta tanto leer los nombres de esto, porque aparte que estoy quedando medio piti, entonces tengo el colegio, pero los nombres son súper raros. Como que no tienen mucho sentido. Pero, porque te lo exigen a ti también a veces, como no hay otra. A ver, entonces vamos a anotar acá tu contacto de Instagram, ¿cierto? Eso, yo creo que lo más fácil es que me contacten por Instagram y me manden mensajes y ahí coordinamos. Valeria, arroba Valeria Solís, ¿tiene algún guión? No, yo no recuerdo. Arroba Mirada Maga. Por Instagram, yo a ti, cuando te quiero etiquetar en Instagram,
yo pongo tu nombre, entonces me aparece inmediatamente tu Instagram y lo aprieto y ahí queda. Lo aprieto, Creo que le estoy, presiono, sí, entonces creo que mirábamos estoy a ver. por, creo que estoy por Vale Solís. Sí, puede ser, claro, que está por los dos. Pero ahí lo publiqué para que Sí, los amigos sepan. Mira, nos queda muy ya. poco tiempo. Estoy en los zapatos de un conductor, que es muy raro porque uno siempre en la tele quiere hablar, hablar, hablar y le carga cuando el conductor te interrumpe. Pero la verdad es que los tiempos son rápidos, pues y pasan rápido y en cualquier momento se nos corta esto. Nos quedan 10 minutos. Me gustaría Ya. entonces, a ver, pensamos. La última carta que salió es el arcano sin nombre o la muerte para algunas personas, ¿cierto? El arcano 13. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta, que es, ¿qué te gustaría a ti cambiar hoy por hoy de tu entorno, de tu ciudad, de tu país, de tu planeta, pero hacia los demás, pensando como los demás? Un cambio que debería de tener lugar para que la situación se transforme, ¿no? Lo que sea. La verdad que esa Esa es como carta, la parte de los programas donde la persona puede hacer un sí, descargo, un reclamo, y como esta carta es media rabiosa y agarra la guadaña y rompe lo que está viejo, ¿qué sería eso que a a lo mejor mí ya no cuenta, según tú? A mí esa carta me encanta porque me encantan los cambios y esa carta es una invitación al cambio radical. Ajá. Y yo creo que si hay algún anhelo tremendo que tengo en todo este tiempo es que hay un cambio radical a nivel país. Eh, Ha sido súper duro, siento muchas cosas que han pasado, no me gusta el abuso de poder, no me gustan las mentiras, no me gustan las manipulaciones. Entonces, el otro día pensaba, porque yo igual tengo mi faceta periodística en Twitter, que suelo compartir mucha información, me importa que la gente esté informada, me importa que la gente vote informada, por ejemplo, Claro. sepa de qué estamos hablando, no me gusta la gente que reclama por reclamar, siempre busco argumentos. Entonces el otro día me dio mucho susto, el domingo en la noche, cuando por Twitter me entero de que el presidente de la República había ido a comprar vino, eh, bueno, fue a comprar vino y fue grabado. Sentí que ya las gotas que han rebalsado el vaso han sido demasiadas, ¿no? Entonces, qué susto me dio, porque me dio angustia, porque efectivamente han pasado tantas cosas que han demostrado la gran desigualdad de este país, que yo lo digo irónicamente, Chile estaba siendo el primero en Latinoamérica en muchos aspectos, el maquillaje estaba siendo muy bueno, la maqueta estaba siendo muy buena, pero se estaba sustentando en las tarjetas de crédito. Todo lo que está Sí. pasando ahora está demostrando de que el Chile real es un Chile todavía muy empobrecido, con una desigualdad social espantosa, y eso me duele mucho. Y evidentemente que el presidente el domingo haya ido a la vinoteca a comprar su vino, yo hago lo que quiero cuando quiero. El fin de semana anterior había hecho también otra gracia en un funeral, donde sabemos que hay muchas personas que no pueden enterrar a sus muertos, no pueden hacer el rito, hay muchas personas que no pueden ir a comprar lo que quieran, etcétera. Entonces el susto que me dio es que esta impotencia, este dolor y rabia frente a la desigualdad podía transformarse en algo muy violento, muy violento, y eso me dio mucha angustia. Entonces pensé, incluso se me ocurrió pensar hacer una especie de campaña comunicacional, que tenemos que superar esa rabia que nos provoca este señor y toda la administración estatal, si la ponemos de esa manera, siendo más sabios, siendo más coherentes, tenemos que ir más allá. O sea, no podemos después, cuando termine esta pandemia, salir a las calles a destruirlo todo, que es la gana finalmente que le dan a muchos legítimamente, porque finalmente vamos a destruir cosas que son para nosotros. Sí necesitamos nuestras micros, nuestros metros, lo que sea, nuestros negocios, lo necesitamos, es para nosotros, Por ¿ya? supuesto, claro. Pero tenemos que hacer, ¿cómo le damos la vuelta de que nunca más esto? Nunca más un abusador, nunca más un mentiroso, mentirosa, nunca más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ser responsable como ciudadano,
no es solo ser responsable del reclamo, bla, bla, bla. Es ir a votar, es informarse, es exigir, es estar informado quién es quién, eh, y tiene que ser desde el amor y desde una altura de miras que evite una escalada de violencia que puede ocurrir. Eso me tiene súper preocupada. Entonces, esa carta a la muerte, para mí, yo quiero un Chile consciente, informado, quiero un Chile amoroso, quiero un Chile que no discrimine, estoy chata de la discriminación por anga o por manga, eh, no quiero más represión, no quiero más censura, quiero que haya medios alternativos por doquier, ojalá haya miles de miradas magas también, no me interesa la competencia, quiero que seamos un país, aquí hay un nivel de creatividad tan bella, hay gente tan hermosa que termina siendo opacada por estas estructuras de poder tan dañinas. Entonces, para cerrar, hagamos una transformación de este Chile de una manera bella, inteligente, amorosa, empática. Eso. Escucha, Valeria, ojalá te escuche mucha gente, está escuchando mucha gente en este momento, y cuando ocurre eso, bueno, uno siempre sigue al monito mayor. Entonces alguien que se motive, que haga algo y que eso también conduzca a que otra persona haga otra cosa. Y tú dices, yo quiero, yo te pregunto, ¿cierto? ¿Qué cambio te gustaría hacer, ver, qué sé yo, que se produzca? Y tú me dices, yo quiero que ocurra esto. Pero yo creo que de alguna forma tú estás haciendo algo para que eso ocurra. Tú estás aportando con lo que tú sabes hacer, con lo que tú transmites para que eso ocurra. Y yo lo veo acá en las cartas que tú sacaste, que a pesar de, o sea, que saqué yo, ¿cierto?, a la sala acá, que a pesar de que son temas distintos, porque hicieron preguntas distintas, ahora las veo todas juntas y son muy bonitas, porque te están hablando de alguna manera de todo esto que hemos hablado ahora. Primero, por ejemplo, está el mago, ¿cierto?, que fue la primera que salió y que indica cómo tú tienes tus recursos acá en la mesa, porque tú eres la invitada, entonces tú tienes tus recursos acá en la mesa y estás decidiendo, ¿no? ¿Qué puedo usar para hacer algo ahora? Acá tienes tu energía femenina, tus ideas, ¿cierto? Tu capacidad de manifestar creaciones, traer al mundo cosas nuevas a partir de las habilidades tuyas del mago. Eso te conduce también a quebrar estructuras viejas y a liberarte de cárceles que te pueden asfixiar. ¿Eh? Entras derecho en el mundo, ¿viste? Igual que esos personajes que salen de la torre ahí, y caen a la tierra. Acá te concentras en la tierra, sigues concentrada en la tierra y entregas lo que tú tienes como potencial, como habilidad para entregar, siendo un canal también del universo. Y que ahí está la carta, estás en pelota, estás desnuda, entonces estás recibiendo emanaciones y estás transmitiendo eso. ¿Para qué? Finalmente, para una revolución, como lo que tú decías al final. Entonces me encanta tu secuencia, porque partes con el 1 y terminas con el 13, haciendo un cambio o cooperando en esta transformación, esta revolución en la cual estamos actualmente. Así que te agradezco mucho, Valeria, se pasó el tiempo volando, Sí. tuvimos harta gente que nos acompañó, hay algunos comentarios ahí que no alcancé a leer. Esta es primera vez que hago de conductor, o segunda vez, así que Me encantó. Power no me Me iniciaba encantó. también si me equivoqué en algo, pero lo hice con mucho amor y me encantó que haya sido tú la primera, justamente por lo que conté al principio, porque yo pedí una entrevista y llegaste tú a entrevistarme, y yo quería que ahora, en este programita que yo estoy haciendo, ¿cierto?, artesanal, tú fueras la primera invitada. Y como Gracias. no resultó la semana pasada, había que repetirlo esta semana, ¿viste? Hay que intentarlo de nuevo. Así que te lo agradezco mucho, amiga. Te quiero Yo mucho. también. Ahí está el contacto para que la gente te ubique, ¿cierto? Valeria Solís, periodista, si la necesita como periodista, si la necesita como sanadora de terapia daba, lee el tarot también. Chuta, ¿qué te falta hacer? Soldador al arco, ¿no? Así que las tiene todas. Y me dicen que me quedan 21 segundos Ya. para que se corte, Gracias, así que lo vamos gracias a cortar antes para compartir. a todos los que nos escucharon, nos compartieron. Chao. Bueno, besos, muchas gracias a todos. Ya nos vemos en otro capítulo. Que estén bien. Gracias por Chao. acompañarnos.